Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia y muchas gracias también a la Fundación Gustavo Bueno pues por haberme invitado a esta lección que he titulado Notas para una aproximación filosófica a la noción actual de ocio. Hablar de ocio puede parecer una obviedad. Todo el mundo conoce por experiencia propia el significado de expresiones en las que ocio aparece unido a un genitivo. Complejos de ocio, parques de ocio, actividades de ocio, webs de ocio. Es evidente que todo el mundo asocia el ocio pues, con el tiempo libre, con la diversión, con lo que queda fuera de la obligación. La noción actual de ocio pues suele también ponerse en relación con un homo ludens que disfruta durante el tiempo libre. Como es bien sabido, la expresión homo ludens pues se debe a la obra homónima que Johann Huizinga publicó en 1938, obra que fue muy celebrada por Ortega y Gasset, y en la que se viene a decir que la actividad lúdica pues es consustancial a la cultura humana. Lo lúdico que se toma en este libro pues como un predicado simple es la diferencia específica de esa cultura. Pues esta tesis de Huizinga de que la civilización humana nace y se desarrolla jugando y como juego ha tenido una gran influencia y por eso pues no nos extraña que un predicado lisológico como este de Homo ludens pues haya propiciado que un gran repertorio de actividades de ocio, muchas veces se llaman actividades lúdicas, pues se sobrevalore como una necesidad cultural que debe de ser atendida desde instituciones normalizadas. En nuestro entorno vemos que junto a un mercado de ocio, junto a una industria de ocio, pues hay también una cultura de ocio que desde instituciones pues como el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, o las Consejerías de Cultura, o las Fundaciones Municipales de Cultura, ofrece multitud de propuestas de animación sociocultural encaminadas a una adecuada utilización del ocio, tal y como ordena el artículo 43.3 de la Constitución de 1978, donde se nos dice que los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte, y asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio. Bien, pues si nos fijamos en los objetivos que guían a estas instituciones encargadas de promover el ocio o asociadas a las actividades de ocio, pues advertimos que la noción actual de ocio pues ya no es un mero concepto negativo frente a trabajo, sino que estamos ante un concepto positivo según unas funciones muy concretas de adaptación y de conformación social. Si echamos una rápida ojeada a los objetivos que dentro del panorama español y poco antes de la crisis del 2008 pues orientaron a una influyente entonces industria del ocio, pues estos objetivos nos muestran que, por ejemplo, la Feria del Tiempo Libre, que por aquel entonces patrocinaba la Fundación Actilibre, ponía como propósito, y cito textualmente, el disfrute, goce y diversión que se supone consustancial con el hecho de consumir. Al mismo tiempo, la Feria de Ocio que organizaba y que sigue organizando la Universidad de Deusto, desde el Instituto de Estudios de Ocio de dicha universidad, pues ponía como objetivo humanizar ese ocio y elevarlo a algo que suponían, que decían ellos, algo más cultural. Otras opciones, circunscritas a una educación para el ocio, pues lo que subrayan es la necesidad de impulsar una educación ciudadana
que logre no solamente consumidores responsables, sino sobre todo que logre el desarrollo de una conciencia de ocio que permita pues, manejar con habilidad el tiempo libre. Bien, pues en estos tres objetivos lo que observamos es que la función de ocio pues no es solo la de ocupar un tiempo libre, sino principalmente es la de ser un potente instrumento de conformación social. Si la industria o mercado de ocio tiene como función básica pues regenerar activamente y de una manera continua pues una economía que necesita del consumo, la cultura del ocio y la pedagogía del ocio, por su parte, pues nos ofrecen los cauces apropiados para fomentar, para difundir toda esa ideología que alimenta la actual democracia, pues a través de unas actividades de ocio que potencian supuestos valores como la tolerancia, el respeto, la igualdad, la calidad de vida. Y por eso el ocio institucionalizado no es la simple interrupción, la suspensión o la distracción respecto a la institución del trabajo, sino que es pues, un efectivo cauce que conforma, que regula los ritmos sociales, que reajusta, que adapta las conductas de los ciudadanos y que a la vez asegura pues, su condición de lectores durante todo ese tiempo de inactividad laboral. Por tanto, la noción de ocio pues, ya no se nos perfila como parte del dualismo que lo enfrenta al trabajo, sino que más bien parece estar funcionando como una institución nematológica que lo que hace pues, es contribuir a mantener la actual sociedad democrática. Pero claro, ocurre que en la noción actual de ocio pues, se confunden tanto los conceptos prácticos de ocio, pues circunscritos a sus usos institucionales, circunscritos a las diferentes actividades que llenan ese ocio, pues todo eso se confunde, está, digamos, está siempre confundido, entremezclado con las ideologías de ocio, ideologías que a su vez están envueltas en otras nematologías pues acordes con la actual democracia. Y es por esto precisamente por lo que nos parece imprescindible hacer un análisis filosófico que desde las coordenadas del materialismo filosófico, del materialismo pluralista, pues nos permita ir confrontando la variedad de concepciones e ir pues, analizando sus componentes. Y esta aproximación filosófica que pretendemos pues, también tiene que ser crítica con las numerosas reflexiones que sobre el fenómeno del ocio se han hecho y se siguen haciendo desde las ciencias sociales. En este sentido, y ya antes de adentrarme más en el tema, pues conviene dejar indicado que dentro de la sociología del ocio las perspectivas que hay de análisis pues son muy heterogéneas. Pues, por ejemplo, pues a finales de los años 60 se puso muy de moda hablar de la civilización del ocio, que en función de un tiempo libre cada vez mayor, pues se veía como contrapuesta a una cultura del trabajo. Bueno, pues esta línea de estudios suscitaron después, en los años 80, otra línea de trabajos críticos con ella, que viene a considerar pues, que tal civilización del ocio sencillamente no existe. Contra la institucionalización que programa, que dirige el tiempo libre como elemento del sistema social, pues son de sobra conocidos los diferentes movimientos sociales que denuncian este tiempo pues como tiempo alienado, como tiempo patológico, y mientras unos pues reivindican pues un ocio privado en el que cada uno haga lo que quiera, otros exigen de las instituciones la puesta en marcha de unos programas que hagan posible el libre cultivo de la personalidad durante un tiempo que ellos pues entienden que ha de quedar completamente al margen del trabajo. Y es por esto que tenemos que tener en cuenta que el término ocio pues comprende
no solo el dominio heterogéneo de fenómenos sociales que tienen que ver con las actividades y con las instituciones sociales pues encargadas de promoverlo como asociadas al bienestar o como asociadas a la calidad de vida, sino también tiene que hacerse cargo del campo fenoménico que lo está abordando como objeto de estudio. El término ocio pues figura como título en una abundantísima bibliografía, figura como asignatura en varias especialidades universitarias, hay cátedras de ocio, congresos de ocio, cursos de posgrado, másteres, etc. Pues bien, poner en orden toda esta gran maraña donde se están confundiendo, donde se están entrecruzando constantemente, pues consideraciones que están hechas desde presupuestos muy diferentes, pues es un ejercicio de análisis filosófico en el que hay que arbitrar pues una serie de criterios que al menos nos permitan organizar los diferentes estratos que han de tenerse en cuenta cuando se aborda una noción tan compleja, aunque de apariencia tan simple, como esta. A tal efecto, pues he creído conveniente abordar el tema desde tratando los puntos siguientes. En primer lugar, y para ir delimitando el campo heterogéneo de fenómenos calificados como ocio, pues voy a atender a los diferentes términos léxicos con los que se expresan los conceptos de ocio. En segundo lugar, hago una distinción entre lo que es un concepto negativo de ocio respecto al concepto de trabajo asalariado y un concepto positivo de ocio, pues con un sentido conformador que ya antes les he ido anunciando. En tercer lugar, y tomando como referencia pues, los tres ejes del espacio antropológico, voy a tratar sobre el curso que ha seguido la institucionalización de esos dos conceptos de ocio, el positivo y el negativo. En un cuarto apartado pues haré mención a la sociología del ocio. En quinto lugar pues voy a distinguir entre teorías, doctrinas y concepciones de ocio y ya por último haré unas consideraciones finales sobre ocio y democracia. Bien, pues empezando ya con el punto 1, diferentes términos léxicos con los que se expresan los conceptos de ocio, lo primero que hay que tener en cuenta es que desde el materialismo filosófico consideramos que el léxico de un lenguaje vincula los significados no a unos significantes mentales, no a unos significantes psicológicos, sino a los fenómenos, es decir, a las cosas que se nos dan precisamente como fenómenos. Y por eso podemos tomar el léxico como el hilo conductor que nos lleve a los diferentes conceptos de ocio. Los diferentes significados de ocio pues no son solo diferentes maneras, diferentes significantes de expresar un mismo concepto, sino que los distintos significados dan cuenta de las transformaciones de los fenómenos sociales a los que se refieren, puesto que entendemos que estos no son algo previo a los conceptos en función de los cuales se organiza, sino que en ellos actúa ya alguna forma de conceptuación, aunque sea todavía pues, de una manera muy imprecisa y todavía sea de una manera confusa. Bien, el término ocio en español pues está asociado a la familia semántica que agrupa términos como desocupación, abstención, inactividad, inacción, ociosidad, holganza, descuido, pereza, vagancia, diversión, descanso, domingo, festividad, fiesta, espera, retiro, asueto, tiempo, jubilación, vacación, huelga, horas muertas, ratos perdidos. Todos estos términos constituyen una agrupación sistemática, pero cada uno de ellos pues, tiene su propia génesis, tiene su particular fenomenología
y sus diferencias respecto a la de otros términos. El interés que presentan pues, está en ver cómo, a pesar de esas diferencias, convergen entre sí, manteniendo pues, una afinidad que los presenta como un grupo analógico de palabras que guardan relación con ese concepto de ocio. Más que sinónimos o diferentes maneras de referirse a un concepto previamente dado, este grupo de palabras constituye pues, un grupo de palabras cuya afinidad pues, es la que ha ido moldeando el concepto posterior de ocio. En español, ocio aparece como voz culta en autores pues, como Nebrija, como Hernán Núñez. No era una voz usual en el lenguaje hablado, y en este sentido, en 1611, Covarrubias, en El tesoro de la lengua castellana o española, escribe que ocio no es tan usado vocablo como ociosidad, latine otium, siéndolo, sin embargo, ocioso, el que pasa su tiempo sin emplearse en cosa alguna. Cotejando diversos diccionarios de español, pues encontramos que ocio tiene tres acepciones. La primera, como sustantivo, pues es la cesación del trabajo, la inacción, la total omisión de la actividad. Otros diccionarios ya más modernos pues ponen el tiempo libre que tiene una persona. La segunda acepción se refiere a la situación de la persona que no está trabajando en lo que constituye su obligación habitual. Y otra tercera acepción pues nos da el plural ocios como las obras de ingenio compuestas en los intervalos de otros trabajos. Bien, si las dos primeras acepciones vinculan el ocio pues a un dominio subjetual, la tercera nos remite a un dominio objetual que designa a la cosa misma hecha en esos momentos de ocio. Cabe recordar que en este sentido, ocios pues, eran las agudezas verbales del arte de la conversación que en los siglos XVI y XVII divirtieron a caballeros y cortesanos. Ocios se usó para designar al producto del estudio. Si vamos a las etimologías de ocio, pues las etimologías griegas griega y latina nos remite a los términos esjolé y otium respectivamente. Como sustantivo, esjolé significa parada, detención, interrupción, suspensión, reposo. Derivado de la raíz europea seg, significa sostener, de la misma raíz que procede también el término epogé, como periodo, parada, lugar del cielo donde un astro se detiene en su apogeo. La primera acepción de esjolé es dejar algo en suspenso, interrumpir alguna acción, pararse para continuar después, cesar, abandonar algo brevemente, dar una tregua. Una segunda acepción presenta esjolé como asociación de sabios. En tercer lugar, nos la presenta como lugar de estudio, como escuela, scola en latín, y de ahí nuestro término escuela. Y en cuarto lugar, pues esjolé pues lo traducen como producto del estudio, tratado, obra. Bien, entonces vemos que el primer significado del término griego que recogen los diccionarios pues viene a coincidir con la primera acepción que teníamos de ocio en español. Y las otras tres contextualizan este esjolé pues dentro de la estratificación social griega, en la que unos pocos ciudadanos liberados de la necesidad de trabajar pues podían dedicarse a la ocupación consagrada al estudio. Y de ahí que esjolé se haga extensivo tanto a los lugares o asociaciones habilitadas para el estudio como a las producciones del mismo. Frente al término trabajo, el ocio de los antiguos griegos pues tiene la valoración social de una vida superior que se corresponde con la teoría, que se corresponde pues con la contemplación. Si vamos a la etimología griega, pues en latín encontramos
que otium se traduce por ocio, descanso, paz, sosiego, calma, tranquilidad, divertimento, retiro de los negocios públicos y políticos. Su derivado negativo, negotium, nec otium, pues tiene el significado de ocupación, quehacer, trabajo, asunto. De ahí nuestro término negocio, pues en el uso que del vocablo hacen algunos clásicos castellanos como Berceo y que muy pronto pues va a arraigar en el habla popular. Pero otium pues no es la mera traducción latina de scholé, porque entre ambos términos hay matices diferentes. Otium, más que como una actividad contemplativa, pues orientada a la discusión filosófica, en Roma se entiende como el digno descanso de la acción política. Además hay que tener en cuenta otra cosa, que si en Grecia se suponía el trabajo como la condición social determinante para que hubiese unos ciudadanos que sí que se pudiesen entretener en el ocio, ocuparse del estudio, de la filosofía, pues en Roma ocio y trabajo no aparecen como opuestos, sino que aparecen como yustapuestos, aparecen en una relación de contigüidad, de manera que otium es el tiempo de no trabajo que prepara para recuperarse y para reemprenderlo. En este sentido, pues el término otium se aplica también al ocio popular institucionalizado en las numerosas fiestas del calendario romano. En lo que sí coinciden otium y scholé, pues es en designar la condición social de estar libre de trabajos remunerados. Y en este sentido, la expresión otium cum dignitate, pues no expresa tanto lo deseable en entretenerlo pues en una actividad meritoria, cuanto la condición misma de prestigio que da aquel que pueda pues entregarse desinteresadamente a los asuntos pues de la vida pública. Es ese concepto de ocio pues entendido como una posición social digna de respeto, lo que después los medievales pues llamarán otium liberale, pues precisamente por poderlo dedicar a las artes liberales, libres del trabajo manual. Más tarde, este sentido de otium pues pasa a las llamadas formas cortesanas de ocio, orientadas hacia la exhibición pues, de una posición social elevada, y que a lo largo del tiempo pues, se irá desplegando hacia ese ocio ostentatorio burgués que analizó Veblen. Bien, la confrontación entre las diferentes acepciones pues, muestra que el campo de fenómenos asociados al ocio pues, es muy heterogéneo, aunque la variedad de situaciones prácticas en las que aparece pues, nos va a remitir a un contexto temporal. Ahora bien, en este contexto temporal caben dos conceptualizaciones distintas. En primer lugar, ocio pues, se conceptualiza como un tiempo libre de trabajo y con él se designa la interrupción de trabajo pues, durante un breve periodo de tiempo. En este sentido, ocio pues, es el tiempo durante el cual se suspende cualquier determinación que imponga desde fuera pues, la ejecución de unas determinadas tareas. Este uso de ocio como tiempo libre pues, ha conectado el concepto de ocio pues, con otros conceptos expresados por términos como inactividad, reposo, descanso, asueto, retiro, abstención, desocupación, jubilación, vacación. Vinculado a ellos, ocio pues se va a configurar como un concepto negativo respecto a todo aquello que suponga una obligación o una necesidad de realizar pues, una acción o un trabajo. Y es esta acepción negativa de ocio pues, la que se corresponde con scholé en su significado de suspensión y también con otium en su significado de retiro o descanso
de los asuntos públicos. La segunda conceptualización de ocio pues es ahora la de tiempo libre para otras actividades diferentes a las propias realizadas en la producción laboral. Y por extensión, pues cubre a todos aquellos fenómenos ligados a actividades no remuneradas realizadas pues, en un tiempo libre de las trabas que suponga cualquier obligación impuesta. Este concepto positivo de ocio pues está relacionado tanto con escolé en su significado de escuela o actividad dedicada al estudio, como con el otium popular romano. El ocio como concepto positivo se definirá en función de los mismos contenidos que ocupan un tiempo libre, que ahora es afín con otros términos pues como domingo, fiesta, festividad, diversión, entretenimiento. Determinar el vínculo que estos términos mantienen pues nos va a permitir rastrear cómo se ha ido configurando un concepto de ocio social cuyas funciones específicas pues, son las que han ido determinando su institucionalización. Y paso así al punto 3, donde voy a tratar de la institucionalización de los conceptos de ocio como tiempo libre de y de ocio como tiempo libre para. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando por trabajo se entiende pues, cualquier clase de esfuerzo físico, pues el ocio se asocia al descanso, a la parada, a la suspensión de actividad, pero sin ningún rasgo que lo conceptualice como ocio social. El ocio de esta acepción pues, se mantiene en la escala corpórea del individuo que lo disfruta y en principio pues, está exento de connotaciones valorativas o de connotaciones morales. Hombre, solamente en aquellos casos en que este ocio ocupara toda la jornada o se alargara innecesariamente, pues entonces ya se hablaría de ociosidad o de vicio de no trabajar. Pero este ocio, simplemente concebido como alivio de la fatiga, pues no se concibe ni como actividad recreativa ni como actividad sociocultural, sino que es simplemente el descanso, el reposo, pues en un sentido privado, subjetivo, psicológico, como lo queramos llamar. Pero en cambio, cuando por trabajo nos referimos ya a una técnica productiva o al concepto sociológico de trabajo asalariado, pues el ocio, como cesación de ese trabajo, adquiere ya inmediatamente pues, un carácter supraindividual. Si antes el ocio subjetivo se mantenía en el eje radial en el que el esfuerzo físico se entiende en relación a la fuerza física empleada, ahora estamos viendo el par ocio-trabajo desde el eje circular. El ocio está en el mismo plano en el que tienen lugar las distintas relaciones circulares que la institución antropológica del trabajo ha generado. Y en este sentido, pues el concepto de ocio como tiempo libre de trabajo, pues va a ser consecuencia de las sucesivas regulaciones normativas por las que ha ido pasando la jornada laboral. Así, el fenómeno de ocio social, tal y como lo conocemos hoy, pues es producto del trabajo industrializado. Su institucionalización pues, ha resultado de ese larguísimo proceso de normalización por el que ha ido pasando la jornada laboral, la jornada de trabajo, tras la revolución industrial. De manera que la implantación social del tiempo libre se hace efectiva cuando es reconocido como derecho de los trabajadores en las leyes fundamentales de los estados que lo garantizan. Pues, por ejemplo, en la antigua Unión Soviética aparece garantizado en los artículos 119 y 122 de la Constitución de 5 del 12 de 1936. En Francia también lo registra la Constitución y se reconoce oficialmente pues, cuando se instituyó una subsecretaría de Estado dedicada exclusivamente a los deportes y al ocio. Y en España, el Foro del Trabajo del 9 del 3 del 1938,
exalta el trabajo, pero a la vez el artículo 2, en sus apartados del 1 al 6, pues dice lo siguiente: el Estado limitará convenientemente la duración de la jornada, mantendrá el descanso dominical. Las leyes obligarán a que sean respetadas las fiestas religiosas y civiles. Todo trabajador tendrá derecho a unas vacaciones anuales retribuidas. Se crearán las instituciones necesarias para que en las horas libres y en los recreos de los trabajadores tengan estos acceso al disfrute de todos los bienes de la cultura, la alegría, la milicia, la salud y el deporte. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea de las Naciones Unidas reconoce el derecho al ocio en el artículo 24 de la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones pagadas. Y en el artículo 7d del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 16 de diciembre de 1966, se reconoce el derecho al descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos. Bien, lo que vemos entonces es que es ese tiempo libre de trabajo industrial asalariado el que ha configurado pues, un concepto de ocio social como derecho del trabajador. Y en este sentido, pues ocio se relaciona también con vacaciones, una institución relativamente moderna, y se vincula pues, a términos como jubilación, y se vincula también al fenómeno social del paro. Y en cambio esos otros usos de ocio, como asueto, como descanso, como reposo, pues quedarán restringidos al ámbito de lo privado. Pero claro, el llamado tiempo libre pues no se agota en estos contextos radiales y circulares que acabamos de ver y que definen negativamente el ocio pues, frente al tiempo ocupado por el trabajo asalariado. Hay, además, un tiempo libre inscrito en el eje angular, propio tanto de las creencias míticas asociadas a los ritos de paso, como de las instituciones de la religiosidad terciaria. Y en este sentido, pues se trata de un tiempo libre de trabajo, pero reservado para unas actividades ceremoniales específicas. Desde las fiestas estacionales de las antiguas culturas, cuyas ceremonias de carácter religioso pues, integraban costumbres ligadas a la agricultura, pues, por ejemplo, aquellas fiestas romanas dedicadas a Ceres, hasta las numerosas fiestas cristianas, pues se ha ido determinando una medida de tiempo cíclico que va pautando el descanso del trabajo habitual. Las fiestas son las que imponen unos ritmos culturales que organizan lapsos de tiempo durante los cuales pues, es preceptivo suspender la jornada de trabajo para asistir y participar en su celebración. Y es por eso que las relaciones son estas relaciones angulares las que institucionalizan pues, un tiempo libre para unas celebraciones que tienen una función de reforzar la cohesión social. Este aspecto angular del tiempo antropológico pues, es el que sirve para instaurar una noción de tiempo libre para otras actividades diferentes a las realizadas en el trabajo habitual. Y en virtud de las cuales el término ocio se entiende ahora como un concepto positivo asociado a los contenidos que integran la celebración de las ceremonias festivas. Han sido los calendarios festivos pues el elemento constitutivo de una noción de ocio social
configurada según los contenidos que ocupan un tiempo reservado para celebrar determinadas actividades ceremoniales. En función de la variabilidad de esos contenidos que llenan el tiempo libre de trabajo, pues es como se ha ido modulando un concepto de ocio social como tiempo pues, para unas actividades que son ahora pues, lo que se llaman las actividades recreativas. Por ejemplo, el antiguo ocio religioso impuesto por el calendario cristiano, que incluyó pues, pasatiempos moralizantes como el teatro de los autos sacramentales, pues ese ocio religioso pues, se ha ido secularizando hasta la actual implantación de nuestros calendarios deportivos. Una de las realizaciones más importantes del ocio actual pues, son las ligas futbolísticas, con las retransmisiones televisadas y con todo pues, el turismo que alrededor generan. Bien, en resumidas cuentas, lo que queremos señalar aquí es que el entretenimiento, en su sentido social, pues no es un mero pasatiempo, sino que su función dota a los contenidos de ocio de un significado conformador positivo. Como el otium romano o el ocio religioso, pues también nuestro actual ocio social cuentan con unas distracciones muy variadas, capaces de mantener y asegurar las constantes ideológicas. La pautada repetibilidad cíclica del tiempo libre, pues en secuencias de horas tras la jornada laboral, o de días, los fines de semana, o incluso de meses en el periodo de vacaciones, pues conforma su indiscutible carácter normativo inmanente a su institucionalización. Y esta normatividad se adscribe a su finalidad social conformadora, que lleva el sello de su condición axiológica al ser considerado como algo de indudable valor, y de ahí la dignificación que tiene hoy pues, el término o el concepto de ocio. Bueno, pues en cuarto lugar vamos a hablar brevemente de la sociología del ocio. La sociología del ocio pues comienza a practicarse en Norteamérica a partir de los años 50. Y a partir de los años de 1960, pues el campo de estudios dedicado exclusivamente al ocio se puso muy de moda entre los sociólogos franceses y luego pues poco a poco se va extendiendo al resto de Europa. Un enclave importante en la sociología del ocio pues fue la antigua Unión Soviética y los países del este, cuyos primeros estudios sitúan el ocio pues como un contravalor individualista y burgués, que se opone pues, a los auténticos valores del comunismo. En España, durante la segunda mitad de los años 60, pues, se traduce a los autores americanos y franceses. Las contribuciones españolas que hay de sociología del ocio pues, están dispersas en artículos periodísticos, en ensayos, en revistas especializadas. Hay muchas tesis doctorales hacia de los años 90 para acá que tratan también de este fenómeno. En 1965 la Revista Española de la Opinión Pública tiene cuenta con numerosos estudios empíricos que arrojan datos orientadores sobre la utilización del tiempo libre, tanto en los días laborables como durante las vacaciones, hacen cómo se distribuye ese tiempo libre según las edades, sexos, profesiones, sectores rurales o urbanos, son estudios, digamos, de este tipo. El fenómeno social del tiempo libre, pues de manera específica ha sido abordado por la pedagogía. Y este enfoque, pues en España se inició hacia 1973 con los cursos de capacitación de los estudiantes de magisterio como dirigentes de la juventud y la orientación del tiempo libre. Y hacia la segunda mitad de los años 70, el fenómeno social del paro pues impulsó una serie de estudios que proponían repartir el trabajo entre todos
para así ganar más tiempo libre. Desde el año 2000, la sociología del ocio pues está orientada a subrayar la importancia que tiene la educación para la ocupación del tiempo libre. Los estudios sobre ocio pues, se han ido introduciendo en la Universidad Española, impulsados sobre todo por el Instituto de Estudios de Ocio, que en 1988 se funda en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Deusto. Bien, si esta sociología del ocio aparece rotulada como un todo global, pues en realidad es un conjunto pues, muy amorfo, un conjunto de estudios pues, muy confuso, no esa unidad digamos que es puramente postiza, y por eso una exposición internalista que no sea meramente ecléptica pues nos obliga a señalar unas coordenadas a partir de las cuales podamos organizar los diferentes estudios que se ocupan de la institución del tiempo libre. Y en primer lugar, viendo digamos, todo este mare magnum bibliográfico que hay sobre estudios sobre ocio, sobre estudios de tiempo libre, pues un criterio sistemático pues, nos permite distinguir entre perspectivas que atienden el fenómeno del ocio desde unos esquemas de tipo atributivo frente a otro tipo de estudios que lo hacen pues eligiendo más bien el formato distributivo. Entonces encontramos estudios que ven el ocio pues como un valor de la civilización actual. Hay quienes dicen es que a través del ocio el mundo se unifica. Bien, estos estarían digamos dentro de un formato atributivo pues frente a otros estudios que como los que he mencionado yo de los informes españoles del 65 pues preferirían un formato distributivo que permitan estudios comparativos que vean cómo se puede comparar el ocio en distintas sociedades, en distintos grupos sociales. Si atendemos a un criterio cronológico, pues cabe distinguir entre las publicaciones de los años 60 y 70 que entienden el ocio pues como un concepto negativo, ese que nosotros hacemos corresponder con el de tiempo libre de, y luego durante los años 80 pues los trabajos sociológicos sí que coinciden en tratar el tiempo libre desde el aspecto, de ese aspecto de ocio, como concepto positivo, como lo que nosotros hemos llamado tiempo libre para. Un tercer criterio, más bien ahora de tipo metodológico, pues nos permite discriminar entre unos estudios de ocio que atienden a aspectos materiales frente a otros que lo hacen pues, desde un aspecto formal. Los primeros estudian generalmente los diferentes sistemas fuerzas que están influyendo directamente sobre el ocio, mientras que los que atienden a aspectos formales pues, aplicarían métodos sociológicos para analizar componentes del tiempo libre como la distribución por sectores sociales, la cantidad de tiempo libre que tiene cada sector social, cómo se emplea ese tiempo libre según los diferentes niveles de estratificación social, es decir, cuestiones de estas, cuestiones formales. Bien, pues cruzando los tres criterios podemos obtener un cuadro que ya pues, nos permite una clasificación de los estudios que sobre ocio se están haciendo desde las ciencias sociales, y este cuadro por lo menos pues, nos evitaría la confusión en la que suelen caer los estudios al uso, que están, digamos, atendiendo al fenómeno del ocio, mezclando cosas que están dadas pues, desde niveles muy, muy diferentes que no deberían de mezclarse. Bien, vamos entonces a ir pasando al punto 5.
Y aquí tenemos que tener en cuenta que el campo fenoménico que corresponde a las distintas concepciones de ocio, pues es un campo que él mismo está delimitado por unas teorías que, ajustándose a los fenómenos, se mantienen en lo que llamamos el entorno de dicho campo. El objetivo de estas teorías es concatenar, clasificar, coordinar los contenidos fenoménicos pues, que tienen que ver con el ocio. Pues bien, una tipología de teorías sobre el ocio pues, nos la ofrece la conjugación del par de términos ocio y trabajo, según pues, el esquema típico de los conceptos conjugados. Y tendríamos así al menos tres grandes grupos de teorías. En primer lugar, tendríamos unas teorías que ven el par ocio-trabajo como dos clases que están oponiéndose. En segundo lugar, tendríamos teorías que justaponen ocio y trabajo, en tanto se supone que mantienen relaciones complementarias, serían clases complementarias. Y en tercer lugar, tendríamos teorías que fusionan ocio y trabajo pues, en otro concepto, pues, por ejemplo, en el concepto de consumo. Y además, cada una de estas grandes teorías pues, están envueltas por otras doctrinas que desbordan el campo fenoménico. Y en este sentido encontramos doctrinas antropológicas, unas que ponen el trabajo como dentro de la esencia, como eje de la esencia humana. La esencia humana pues sería el trabajo. Y hay otras doctrinas que, en vez de eso, lo que hacen es poner esa esencia en el ocio. Y estas dos grandes doctrinas, a su vez, pues las podemos observar, podemos ver que estas doctrinas también obedecen, pues unas son digamos, de corte espiritualista, pues aquellas que dicen que el ocio es un goce espiritual, frente a otras que serían más bien de signo materialista, que estarían viendo que el ocio pues, es el descanso corporal. Bien, lo que quiero poner de relieve aquí es que las diferentes concepciones que encontramos acerca del ocio pues están entrecruzadas por ideas, por opiniones que resultan ellas mismas pues, del entretejimiento de teorías y doctrinas del ocio, de manera que tendríamos modelos definidos y enfrentados según las diferentes posiciones que tendrían respecto al cruce de esas teorías y doctrinas. Se puede hacer una cuadrícula donde pondríamos en las columnas las filas, las teorías, y en las columnas iríamos poniendo las doctrinas, cada una de ellas en su versión materialista y espiritualista, y por lo menos salen 12 modelos de los que bueno, voy a ofrecer ahora pues algún ejemplo. Estos modelos pues, no quiere decir que las concepciones que estén en un mismo modelo tengan que coincidir. Dentro de un mismo modelo tenemos concepciones que son, como vamos a ver ahora, distintas. Bien, de esta manera tendríamos concepciones, pues como por ejemplo la de Aristóteles, que ve en el ocio la condición para la vida teorética, oponiendo ocio y trabajo, pues según el esquema de reducción, ese esquema de reducción que expresa en la ética a Nicómaco cuando dice trabajamos para tener ocio. Esta reducción aristotélica la encontramos en muchos pasajes de la política, pues por ejemplo en este. La naturaleza misma procura no solo poder trabajar bien, sino hacer buen uso del ocio, que es, para repetirlo una vez más, el principio de todas las cosas. Ambos son necesarios,
pero el ocio es preferible al trabajo y fin de él. En nuestros días, la versión culturalista, lo que se llama la versión culturalista del ocio, pues también se ajusta a este modelo que reduce al trabajo asalariado en un concepto superior de ocio. Y así, invocando propuestas culturales que ahora nada tienen que ver con la dedicación científica y filosófica a la que se refería Aristóteles, pues reivindican una cultura del ocio o una cultura del tiempo libre, pues asociado a cosas como la libertad, la creatividad, y en la que se supone pues que ese tipo de ocio pues estaría muy por encima de las actividades productivas propias de la cultura del trabajo. Bien, las doctrinas que en cambio ven en el trabajo la vida superior del hombre, pues oponen ocio y trabajo pues según una reducción recíproca a la anterior. Encontramos ejemplos que se ajustan a este modelo pues en las concepciones luteranas y calvinistas, que entienden el ocio pues como una especie de segregado del trabajo asalariado, sin otra función que la de reponer fuerzas pues, para seguir trabajando. Como es sabido, la doctrina de la predestinación de Calvino pues viene a decir que la salvación no se consigue sino mediante el trabajo y mediante la utilidad social. Entonces el trabajo pues deja de ser un medio para poder vivir, convirtiéndose en el fin de la vida misma. El trabajo pues es la virtud suprema que está reduciendo al ocio, que ahora se entiende pues como una indeseable pérdida de tiempo, que lo mejor es eliminarse de la vida de cualquiera que quiera tener pues una posición social decorosa o que simplemente quiera salvarse. Bueno, pues estos valores puritanos en contra del ocio, entendido como vicio personal y social, pues están presentes en la sociedad industrial del siglo XIX, alentados pues por moralistas que ven en el ocio pues eso, una especie de estafa a la comunidad. Y precisamente como antítesis de estas concepciones, pues encontramos en los otros modelos que intentan suprimir, que intentan pues reivindicar ese ocio que esta postura anterior quería suprimir. Lo encontramos en manifiestos ideológicos como el de 1844 de Moreau-Christophe, El derecho al ocio, otro más conocido de Paul Lafargue, escrito en 1882, El derecho a la pereza. Y en 1939, pues Bertrand Russell escribe El elogio de la ociosidad, donde propone distribuir racionalmente el ocio, reduciendo las horas de trabajo. Estos tres panfletos pues, nos sirven como ejemplo de ese modelo que opone ocio a trabajo desde una doctrina pues, que en versión materialista estaría elevando el ocio pues, como un merecido descanso. Y otras posiciones que también se ajustan a este modelo, pues serían las reacciones que contra la valoración hacia el trabajo productivo, pues reivindican el ocio, pero ahora lo reivindican desde corrientes pues, de inspiración etnologista, pues según las cuales habría que recuperar el ocio primitivo para liberarnos de las ataduras del trabajo y regresar pues, a esa vida feliz que Lévi-Strauss añora tantísimo en Los tristes trópicos. O claro, sin advertir, estas versiones no advierten pues, que la noción de ocio no puede ser anterior al concepto social del trabajo, como hemos visto, y que pues, no aparece sino ya en épocas muy avanzadas de civilización. Bueno, concepciones, ahora ya en el modelo de yuxtaposición, concepciones que yuxtaponen ocio y trabajo, pues dentro de un pensamiento que aclama y que prefiere el ocio a todos los demás bienes, las encontramos en los autores romanos, que a diferencia del aristotelismo griego, pues ven en el ocio un medio para conseguir el máximo provecho del trabajo.
Séneca, por ejemplo, deduce la necesidad del ocio de la misma relación de contigüidad que éste mantiene con el trabajo. Dice él: porque separados por un momento de los otros hombres y de todas las actividades, podemos reflexionar sobre la vida y el curso que debe seguir, y esto se alcanza con el ocio. Y en un sentido pues muy parecido, Cicerón lo ve también necesario, dice él, para descansar de los empleos honoríficos de la República, retirándose de la multitud y bullicio a la soledad, como a puerto seguro. En términos muy generales, también el cristianismo se ajusta al esquema de yuxtaposición. La regla de San Benito, el ora et labora, que organizaba la vida de los monasterios, pues es una yuxtaposición de los tiempos en los que los monjes han de ocuparse de la labor de manos y los tiempos dedicados a la lectura de cosas santas. El cuidado puesto en la distribución de actividades de ocio contiguas a las del trabajo, pues se explica en tanto estas pues tendrían la finalidad de preservar pues contra la ociosidad o vicio de malgastar el tiempo, que según San Agustín pues era totalmente contrario a la naturaleza humana. Y otro modelo de yuxtaposición distinto de los anteriores, pues lo encontramos en la crítica marxista contra la antítesis entre tiempo libre y tiempo de trabajo de la economía burguesa. Marx y Engels, reconociendo que el espíritu absoluto de Hegel era fruto de un ocio como tiempo libre para actividades superiores, interpretan el ocio pues como lo que resulta tras la jornada de trabajo. En el mismo proceso de producción es justamente el ahorro de tiempo de trabajo el que haría posible un aumento de tiempo libre para el desarrollo pleno del individuo. Y en este sentido, los artículos que el Diccionario de Filosofía soviético dedica a las voces trabajo, tiempo libre y amor al trabajo, pues nos ofrecen también un buen ejemplo de este modelo que yuxtapone ocio y trabajo dentro de la doctrina que considera al trabajo como rasgo esencial del hombre. Así, en la edición de 1959, pues se exalta al trabajo que resulta de las nuevas relaciones de producción socialista como se dice, como motivo de honor, gloria, valor y heroísmo. En la versión de 1965 aparece la expresión amor al trabajo, que no figura luego ya en las otras ediciones, y aparece definido, dice, como uno de los principios del código moral de quienes forjan el comunismo, inseparable del afán de poseer conocimientos científicos y técnicos que vendrían a ser satisfechos en el tiempo libre. El tiempo libre como ocio aparece en la edición de 1984, pues como fenómeno que se ha ido desarrollando en los últimos decenios, y lo que se subraya aquí es que mientras en el capitalismo ocio y trabajo aparecen como opuestos, esa oposición se borra completamente con el comunismo, porque ahora no solamente el tiempo se dedica cada vez más, o sea, el tiempo libre se dedica cada vez más a las actividades creadoras, sino que con el comunismo el trabajo pues empieza a ser creador y libre. Bien, vamos entonces a pasar ahora a los esquemas de fusión. Modelos desde teorías que fusionan ocio y trabajo, las encontramos en concepciones que subsumen los dos términos en el consumo. Y en este sentido, pues la influencia de la Escuela de Frankfurt se hace notar en las líneas de pensamiento que critican que la principal función del ocio pues sea el consumo de toda clase de bienes, sean estos útiles o inútiles. La perspectiva económica del ocio pues también ha ejercitado la fusión,
que lo sintetiza pues, en un bien de consumo de primera necesidad, que ha impulsado toda una industria cuyas muestras pues, se nos ofrecen en las numerosas ferias del tiempo libre. Y frente a ella, las posturas que rechazan el consumo, pues lo que proponen es que el ocio pues, ha de desvincularse por completo de esos objetos y objetivos consumistas y ha de quedar fuera del control de las organizaciones comerciales para no perder, dicen ellos, la libertad, la espontaneidad y la creatividad, que son las características que a su juicio definirían el ocio. La actual cultura del ocio y la actual pedagogía del ocio pues, van en esta dirección. Bien, pues pasando ya al último punto, por todo lo que venimos diciendo, vemos que hay muchas concepciones de ocio y que la noción actual de ocio pues no la podemos sustantivar ni como tiempo libre ni como actividad. Desde el sentido positivo que hemos atribuido al ocio como conformador social, parece que el ocio del que hablamos hoy pues no se restringe al concepto práctico, técnico, circunscrito al uso institucional, ni a la multitud de actividades reconocidas como ocio, sino que es, además de esto, pues es el tejido nematológico que anuda pues, un complejo de ideas, un conjunto, ideas y concepciones que están reforzando la ideología sobre la que se asienta la actual democracia. Y en este sentido entendemos el ocio actual, el ocio democrático, pues como una institución nematológica que lo que hace es contribuir a mantener la sociedad democrática. Ocio y democracia se articulan a través de dos notas esenciales comunes, que son la del estado de bienestar y la de libre elección. A través de ellas podemos establecer cómo, desde una perspectiva intencional, ocio y democracia confluyen. Bien, asumiendo las tesis que sobre la democracia se defienden desde el materialismo filosófico, las tesis pues, difundidas por Gustavo Bueno en obras como Panfleto contra la democracia realmente existente, La vuelta a la caverna o Telebasura y democracia, por citar unas pocas, y circunscribiéndonos al concepto de democracia parlamentaria como tipo de sociedad política, consideramos que el llamado estado de bienestar vendría a ser algo así como la consumación de la sociedad democrática, pues que ha alcanzado la forma de un mercado pletórico cuyos bienes han de tener capacidad de poder reponerse tan pronto como sean consumidos. Entonces, el estado de bienestar, que es precisamente el que acoge el derecho al ocio, pues es la forma según la cual ese mercado pletórico se coordina con la democracia, porque está consolidando una democracia de los consumidores, en tanto cada individuo personal es consumidor responsable, es decir, capaz de elegir. La libre elección es libertad para elegir unos bienes pues que cada vez con mayor abundancia nos ofrece la sociedad de mercado. La sociedad democrática se caracteriza fundamentalmente pues porque en ella se conforman los sujetos que eligen unos bienes que garantizan que la producción está asegurada a una escala determinada. La libertad de elección es en realidad pues, la capacidad de elegir los bienes que el mercado ofrece. Y esto implica, pues, por un lado, una industria capaz de producir los bienes regularmente y de prever los mecanismos aleatorios de su elección, y por otro, pues, implica la capacidad económica de los ciudadanos. La libertad de elección pues, no es otra cosa que la oscilación aleatoria de los individuos pues, ante
ese repertorio de bienes que les son accesibles. Pues es precisamente a través del ocio cómo esos mecanismos aleatorios de elección se ponen en marcha y van conformando al elector de bienes de consumo. Y así tenemos que en la sociedad democrática, pues el individuo es un consumidor de unos bienes de ocio que acrecientan en él sus sentimientos de individualismo y encubriendo al mismo tiempo pues, su condición de consumidor elector. Y de esta forma el ocio democrático resulta ser hoy tan básico como el trabajo, porque este ocio conforma al individuo como consumidor libre, con unas opiniones propias, y por ello, pues lo que la democracia habrá de potenciar es un ocio que active las capacidades del consumidor responsable, y de ahí el auge creciente que está teniendo esa pedagogía del ocio. Bien, ocio y democracia efectivamente confluyen, interfieren, se comunican con las ideologías y las formas de pensamiento, pues a través de estas ideas de estado de bienestar y de libre elección, pero de aquí no se infiere que tal comunicación aproxime el ocio a la democracia pues en un sentido unívoco. Al contrario, unas veces la confluencia entre ocio y democracia pues será interpretada desde un esquema de incompatibilidad, y otras veces será interpretada pues desde una coordinación causa-efecto. Por ejemplo, encontramos concepciones de un ocio humanista que están diciendo que el ocio solamente sería ocio cuando estuviese dado pues, al estilo del ocio contemplativo griego. Y quienes asumen este tipo de concepciones, pues ven que ese ocio es incompatible con la actual democracia de mercado. Otras concepciones que lo que están es defendiendo que sin la democracia el ocio sería imposible, pues lo que harían es poner el aumento del ocio como un efecto directo de la democracia. Bien, en definitiva, y ya para concluir, nos parece que todas estas tejido donde aparece el ocio, pues que es el ocio pues es hoy el medio con el que se entretiene el electorado democrático, pues para no alejarlo ni de su condición de electores, ni desvincularlo pues de un mercado consumista que está enmascarado muchísimas veces pues por esos contenidos propios de lo que nosotros aquí hemos entendido muchas veces como cultura circunscrita. Pues vamos a ver, que es que ha sido tan fecunda y tan rica tu exposición, que yo he tomado muchas notas y voy a... Hay que hacer un comentario, vamos, es obligado, ¿no? Por mi parte, dada mi condición de jubilado. Es decir, que no podría faltar, ¿no? Sin duda.
Pues nada, Carmen, mi felicitación más encarecida, ¿no? Creo que has hecho un trabajo extraordinario. Sin haber hecho las citas concretas, y yo creo que has utilizado el materialismo filosófico en toda su potencialidad, de las grandes doctrinas de la filosofía del profesor Bueno, ¿no? Aunque al final parece que solamente te hayas centrado en su obra sobre el fundamentalismo democrático, pero es que la cantidad de doctrinas, ¿no? El deporte, el deportare, y que lo has estado ejercitando continuamente, ¿verdad? Los conceptos conjugados es una aplicación, podríamos decir, vamos, magistral, ¿no? Pero y yo tengo que decir lo siguiente, ¿verdad? Que el uso que tú haces de los conceptos conjugados para proponernos una clasificación, pues es una clasificación enteramente determinada por el pensamiento materialista de don Gustavo. Porque para ti clasificar, pues no es adornar, sino que para ti clasificar es criticar. Y lo que nos has presentado aquí, pues es una crítica muy aguda a ciertas concepciones del ocio que naturalmente pues son de carácter subjetual, subjetivo. Vamos, que esta es mi primera felicitación, ¿no? Porque yo he visto en tu trabajo que subyace precisamente este interés tuyo en mostrarnos, ¿verdad?, cómo más allá del léxico sobre este término, más allá de las teorías, de las doctrinas, pues cabe naturalmente una clasificación que permite, como tú nos has llevado precisamente a la crítica, de lo que podríamos llamar, pues claro, naturalmente el mercado pletórico, la ideología confusa, que mantiene precisamente ese fundamentalismo democrático. No hay democracia sin ocio, pero esa democracia pues está pensada desde un fundamentalismo que es el que tú has querido realmente criticar. Yo creo que esto yo lo he apreciado continuamente. Por un lado, esta es mi primer comentario, ¿no? El valorar el gran esfuerzo que has hecho reuniendo todas las concepciones, todas las doctrinas, el mito de la felicidad, claro, naturalmente, que también lo has ejercitado. Luego, en todo caso, hago todo esto para ponerte sugerirte alguna pregunta para que tú abundes más en este asunto, ¿verdad? Es decir, que son libros fundamentales de don Gustavo, algunos de los cuales, pues precisamente, los produce él estando ya jubilado. Con lo cual, pues naturalmente, esa distinción tuya de ocio subjetivo y ocio objetivo, pues ha sido realmente fundamental, ¿no? Es decir, que el ocio objetivo, pues supone producciones tan potentes como el cuerpo del materialismo filosófico, que esta es la cuestión fundamental, ¿verdad? Y que se enfrenta pues a otras concepciones completamente banales, sociologistas, psicologistas, pues hedonistas, en fin, este es el asunto. Y a mí me parece que tu trabajo, que yo lo veo como un apunte, y la primera petición que te hago es que lo desarrolles y que nos presentes pues un escrito pues como es habitual en ti, ¿verdad? Y bueno, esa es mi sugerencia, ¿verdad?, después de lo que te he escuchado. Y luego además, pues decirte no solamente que lo has sabido concentrar en un tiempo prudencial, pero que los que yo particularmente, que he seguido atentamente tu discusión, tu discurso, pues veo que has estado ejercitando todos estos componentes del materialismo filosófico. Es decir, no me ha pasado desapercibido. Y además,
podríamos decir que es que nos has llevado a asuntos de otro calado, ¿verdad? De otro calado, porque claro, has citado a Aristóteles, has citado al cristianismo, el domingo, pues claro, naturalmente uno, según ibas hablando tú, yo no he podido por menos, y entonces yo te lo pongo ahí para que tú luego lo tomes y hagas tus comentarios, que seguro que son más sabrosos que esto que yo indico ahora. Cuando has hablado del domingo, pues yo no he podido por menos que acordarme del Génesis, y Dios, después de crear el mundo, al séptimo día descansó, ¿verdad? Es decir, que lo has ejercitado poderosamente. O cuando hablas de Aristóteles, el ocio y la contemplación, pues hay un ocio metafísico que es el noesis noéseos, es decir, que tiene un significado, pues eso, poderosísimo, ¿verdad? Es decir, que el acto puro aristotélico es una pieza fundamental, pero justamente su significado es el de la ociosidad. No hace nada, es decir, sencillamente se contempla a sí mismo, y esto lo has trabajado tú, lo has insinuado, y entonces a mí me ha permitido hacer este recorrido, ¿no? Y no digamos nada de Marx, claro, naturalmente, ¿no? Tiempo de trabajo, tiempo libre, y que aquella famosa fórmula marxista a mí me ha venido enseguida a la cabeza cuando Marx distinguía esto mismo en un famoso quiasmo, ¿verdad? La persona se objetiva en la producción, tiempo de trabajo y tal, pero luego el producto tiene que subjetivarse en la persona, y no todas las personas pueden subjetivar, porque no tienen acceso a ello, ¿no? Naturalmente. Y esto me lleva a su vez, ¿verdad?, aunque no lo hayas dicho, pues indirectamente está también implicada ahí otra doctrina potentísima de la que ha partido Marx, que es precisamente, a propósito de los trabajadores, pues es precisamente la doctrina del amo y el esclavo, donde precisamente el ocio del Señor, el engolfamiento del Señor, lleva precisamente a que el esclavo se pueda liberar, ¿no? Podríamos decir que esto lo has estado manejando de tal manera que, bueno, que yo, pues, y no digamos, pues cuando has metido el deporte, lo comentábamos antes de empezar, la genialidad que ha tenido Gustavo Bueno Sánchez de meter un balón ahí en medio de esas bailarinas griegas, ¿verdad?, que es realmente una cosa muy admirable, ¿verdad? Y pues yo no he podido por menos que recordar ese fragmento del ensayo de don Gustavo sobre la idea de deporte, justamente cuando léxicamente el deporte es el deportare. Y tú has hablado de llegar a feliz puerto. Es que está todo, está concatenado. Realmente tu trabajo pues ha sido, vamos, esto colosal, ¿verdad? Es decir, que los marineros cuando llegaban al feliz puerto se les daba tiempo libre y hacían de las suyas, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, el famoso bolero del tatuaje, ¿verdad? El marinero que está tatuado, ¿pero por qué? Porque ha llegado a un puerto y se ha dedicado a holgar, ¿no? Y que claro, y que don Gustavo nos lleva al poema del mío Cid a propósito de los infantes de Carrión, que tomaban en todo su sabor, como dice él, eso es, deportaban con doña Elvira y doña Sol, ¿no? Y además yo cuando leo esto no puedo por menos que, pues, qué sé yo, mencionar aquí un pequeño detalle de mi recorrido desde Valencia Don Juan hasta Santo Domingo de la Calzada, porque Carmen y yo nos paramos a descansar todos los años en Carrión de los Condes, con lo cual no hacemos lo mismo que los condes, pero descansamos del viaje, ¿no? Es decir, que es un asunto, que yo, según te he estado escuchando, pues bien. De manera que todo esto contiene, todas estas virtuosidades contiene tu discurso, que yo espero que tú lo desarrolles
porque es que realmente los materiales que nos has presentado aquí pues son encomiables, vamos, y yo estoy admirado de lo bien que has sabido en tan poco tiempo ofrecernos un trabajo tan rico, tan valioso sobre una noción, la idea de ocio, que tiene pues mucho léxico, muchas teorías, etcétera. Y entonces podríamos decir que la pregunta que yo te podría hacer pues es cómo podrías tú vincular, ¿no?, la idea de ocio, bueno, algo ya has apuntado aquí, por ejemplo, estoy recordando ahora que el libro de don Gustavo sobre el mito de la felicidad, pues uno de los modelos es el de Lafargue, que habla precisamente del ocio, ¿no? Bueno, pues es precisamente sobre estos asuntos que te estoy apuntando yo aquí, ¿no? Es decir, sobre el ocio metafísico del noesis noeseos, sobre el deportare que habla don Gustavo en este libro, sobre el ocio de Lafargue en el mito de la felicidad, pues porque como nos has hablado de los digamos, de los esquemas metaméricos de justaposición, fusión, pero también reducción, pues ¿cómo se te ocurriría a ti ahora ofrecernos un pequeño apunte, aunque en las conclusiones lo has dado a entender, donde todas estas referencias que te hago yo, ¿verdad?, al mito de la felicidad, al ensayo sobre el deporte, podrías tú ofrecernos lo que para ti pues sería justamente la crítica a esa reducción, a esa fusión, desde una concepción diamérica. Y pues nada, ofrecernos sencillamente pues algún rasguño, algún apunte, pero que vaya naturalmente, antes que nada, pues mi admiración hacia tu exposición y bueno, pues mi felicitación más encomiable, ¿verdad? Muy bien, Carmen. Bueno, pues muchas gracias, Tomás. Bueno, por esto que dices, yo es un trabajo que empecé hace tiempo, luego que lo abandoné, lo fui retomando. Tengo muchas cosas y evidentemente, bueno, pues el mito de la felicidad pues me dio pie pues para seguir un modelo, pero sin embargo con el ocio pasa una cosa muy distinta que con la felicidad o con el deporte, porque el deporte sí que te aparece como una idea recta en muchos autores y la felicidad no, digamos, y sin embargo pues el ocio pues no es una idea recta, es una idea que hay que tomar pues en sentido oblicuo, y entonces pues las conexiones que tiene como la felicidad y tal, pues son esas atribuciones que se le hacen. Y el ocio es algo que te conduce a la felicidad. Cuando decías también, pues por ejemplo, el noesis noeseos, efectivamente, es un modelo, digamos, es un modelo de ocio, pero es que ahí también entramos también con otra cosa, que es el quietismo. Y entonces ahí ya hay modulaciones del ocio que ya se salen de este aspecto social que yo quise aquí, bueno, pues dar a conocer, porque lo otro ya es, digamos, es fruto de otro trabajo que está por ahí, pero que hay que hilar muy fino, precisamente por eso que te digo yo, simplemente con el término ociosidad, o sea, con el término ociosidad lo puedes entender como un concepto funcional de muchas maneras. Y entonces ahí también pues se liga con todas estas cosas a las que tú me estás ahora señalando, que te agradezco que me las recuerdes, porque están por ahí. Pero fundamentalmente pues la diferencia que hay
pues es que esas son otras grandes ideas, o ideas, digamos, no que sean grandes ideas, no estamos hablando de grandes ni de pequeñas ideas, sino estamos hablando en un tratamiento recto que se ha hecho de esas ideas, como la que hacía, pues por ejemplo, Aristóteles sobre la felicidad en el mismo libro de Bueno. Y esta otra pues es una idea oblicua que sale al paso y que a veces entrecruza con ellos, como pues, por ejemplo como Lafargue, pues que ve esa felicidad identificada con el ocio. Entonces en este sentido, pues claro, cabe hablar de muchísimas cosas. Yo esto tenía 30 y tantas páginas, hecho para la conferencia, y poder, porque digo, bueno, voy a dejarlo en una cosa razonable de 1 hora y una cosa así, pero ya te digo, o sea, que el trabajo pues da para mucho. Sí, sí, y luego otro de los méritos de tu exposición, que se me había escapado antes, el mito de la cultura. Porque al final... bueno, el mito de la cultura es que es fundamental, claro, porque claro. es precisamente donde está inscrito todo. Porque tú has terminado con la cultura circunscrita. Sí. El visitar los museos, todo esto, ¿no? Sí, no, eso precisamente porque... Que abundaras un poco en esto. Sí, bueno, pues es que esto estamos tan acostumbrados, sobre todo a esta corriente de la pedagogía del ocio, y que nos dicen, bueno, yo no sé aquí en Oviedo, pero por ejemplo en Gijón pues hay un programa de ocio nocturno, no recuerdo, ¿recordáis cómo se llama? Abierto hasta el amanecer. Bueno, pues abierto hasta el amanecer van por los institutos y demás, llevándonos, bueno, dando la propaganda. Y entonces, bueno, pues contra la cultura del botellón, que también está pues adjetivada de cultura, nos dicen, o sea, la propaganda es eso, o sea, unos valores culturales, ¿qué tal? Y al fin y al cabo esos valores culturales, ¿qué son? Pues hacer máscaras, aprender a hacer máscaras pues a las 12 de la noche, o jugar al fútbol a las 2 de la mañana. Bueno, yo no digo que eso no sea, pero vamos, llamar a eso actividades culturales que están por encima de todo, y que quien te lo dice, los chicos que van, están muy aleccionados y casi ponen los ojos en blanco, pues oye, aparte digamos de estas cosas, pues ves otros estudios más serios, y no he querido citar a ningún autor, y tampoco, pues entre otras cosas, pues para no darle propaganda, porque hay muchos, sobre todo asociados pues a este Instituto para el Ocio que he mencionado, pues que hablan de las 5 dimensiones del ocio, y hablan pues de las cosas culturales que se deben de hacer, y parece ser que el ocio privado o el ocio que estamos desarrollando aquí nosotros a las 5 de la tarde, pues eso no tiene ningún tipo de valor, y sin embargo están valorando otras cosas que nos tenemos que tragar, como pues algo pues maravilloso. O se va a un museo donde la gente pasa de cuadro en cuadro sin saber ni lo que ve, porque es que no da tiempo, y te miran como si vinieran, pues, como si estuvieran, pues eso, santificados. Entonces, bueno, pues el ocio, pues hay mucha, no sé cómo calificarlo, mucha tontería, ¿no? Con esta, bueno, glorificación del ocio, como lo queramos llamar. Y creo que, bueno, que el mito de la cultura sirve fundamentalmente para desmitificar estas ideologías que nos envuelven, y que la gente que las está practicando pues creen pues eso, que están eligiendo libremente, y que están pues accediendo a la cultura, y que se están despegando pues del mundanal ruido. Hola, buenas tardes. Bueno, nada, felicitarte por tu conferencia exhaustiva sobre el ocio, que plantea pues un cuadro muy
muy general de análisis de un concepto tan complejo como tú has mostrado, ¿no? Vamos, no es ni mi intención en absoluto entrar a valorar algo que todavía no sé si he comprendido en toda su extensión. Por eso lo que quiero más que nada es hacer un par de intervenciones puntuales, más que nada de dudas. Y en este sentido me gustaría, que has citado a Aristóteles en la ética y en la política, sin embargo, en los económicos, Aristóteles dice una frase que se ha hecho muy famosa después, aquella famosa frase de la filosofía nace del ocio. En donde, si me permites, te cito literalmente, dice: el ocio es lo contrario del negocio. La filosofía aparece solo cuando se ha alcanzado un cierto nivel de bienestar económico, el suficiente para que algunos se pudieran dedicar a pensar. Por lo tanto, se podrán dedicar al ocio, a la vida contemplativa, teorética, se podrán dedicar a estudiar, a pensar sin tener la necesidad de buscar un trabajo. ¿Qué concepto o qué noción de ocio crees tú que puede estar utilizando aquí Aristóteles? Bueno, pues, esta es la primera pregunta. Y luego, si me permites, hacer la segunda, para no. Respecto del marxismo, utilizas, o sea, sitúas, mejor dicho, la noción de ocio del marxismo. Yo creo que marxismo-leninismo, de hecho, hablas del comunismo y citas el de Amat, como una justaposición, como un esquema de justaposición ocio, trabajo. Sin embargo, el Marx joven, el Marx de los escritos económico-filosóficos, cuando nos da esa concepción del trabajo como algo esencial al ser humano, en el concepto de alienación, de enajenación. El trabajador está alienado porque está fuera de sí en sus funciones humanas, que son precisamente las funciones del trabajo, y está justamente animalizado en sus funciones. Bien. Entonces, a mí me da la impresión de que es más que un esquema de justaposición, es un esquema de oposición, casi en plan calvinista, como citabas tú, ¿no? Bueno, es una impresión que me dio a mí, no sé. Estas son consideraciones. Bueno, pues verás, Aristóteles, dentro del ideal griego, pues ve el ocio pues como lo necesario precisamente para que se dé la filosofía. En realidad la filosofía nace con el ocio, nace en las escuelas filosóficas, y las escuelas filosóficas son las Jolé. Y la reducción a la que yo me refiero, pues es que dentro ellos oponen trabajo a ocio, se da un esquema de oposición. Y se da un esquema de oposición, pero teniendo en cuenta que es necesario el trabajo, es necesario que haya gente que trabaje, es necesario una sociedad esclavista que esté trabajando para que haya otras personas liberadas. Recordemos que eran todos aristócratas los que trabajan en las escuelas filosóficas, son todos aristócratas que están liberados pues del trabajo manual y que se entregan a la labor intelectual. Las ciencias y la filosofía, digamos que son hijas de ese esjolé, de ese ocio. Entonces, lo que Aristóteles pues está valorando pues es esa función intelectual, esa función que luego es teorética también, la contemplación, es lo que está él, digamos, valorando. Y en ese sentido, trabajamos para tener ocio, quiere decir que hay algunos que están, o sea, tiene que haber una clase que está trabajando precisamente para que otros puedan dedicarse al ocio. El ocio, lo que se hacía en las escuelas filosóficas, los aristócratas no cobraban por estar investigando, no cobraban por demostrar teoremas. Ese es jolé. Pero es en ese sentido, pues, y en esa época precisa, que luego ya con los sofistas seguramente que ya va cambiando. Y lo que me dices de Marx, vamos a ver, efectivamente la noción marxista, pues es que la esencia del hombre
es el trabajo. Ahora bien, la crítica que hace él al trabajo como trabajo alienado es la crítica al trabajo burgués, donde ese trabajo pues no le pertenece, digamos, al hombre, ha distorsionado la propia esencia humana. Y entonces esa es la crítica que hace él. Y luego en los esquemas que nosotros hemos visto de las grandes teorías, pues efectivamente en Aristóteles hay una teoría que está contraponiendo ocio-trabajo, según el esquema metamérico de reducción. Sin embargo, en Marx tenemos la yuxtaposición. Tenemos la yuxtaposición entre trabajo y ocio, que por cierto, cuando, digamos, el Partido Comunista de España pues habla de fuerzas del trabajo y de fuerzas de la cultura, esa yuxtaposición marxista la distorsiona, y en vez de verlo como una yuxtaposición, lo está viendo como una oposición. Esto lo trata en Fuerzas del Trabajo, Fuerzas de la Cultura. Está tratado espléndidamente por Bueno, viendo precisamente pues, cómo van variando, como dos cosas que suenan igual, sin embargo los esquemas lógicos que hay debajo son completamente distintos. Y eso yo creo que ahí se ve muy bien y bueno, sale al paso de estas cuestiones, aunque parezca, hay que... Y realmente es así. Sí, pero lo que yo no entiendo muy bien es por qué lo sitúas en el esquema de justaposición a Marx. Si precisamente cuando... Sí, estoy de acuerdo contigo completamente en que cuando habla del trabajo alienado es el trabajo burgués, asalariado, por supuesto que sí, porque él tiene una visión del trabajo casi calvinista, en el sentido de que el trabajo es lo que hace... es lo que ha hecho hombre a los hombres. O sea, precisamente a través del trabajo los hombres se han hecho hombres. Sí, pero el ocio es justapuesto porque es contiguo a ese trabajo, porque sigue otra vez, digamos, ¿qué quiere hacer con el ocio? O sea, ¿para qué sirve el ocio? ¿En qué contenido se le da al ocio? Pues el ocio se le da que un técnico se siga formando, porque se supone que está disfrutando haciendo estas cosas. Entonces ahí es el esquema de yuxtaposición. O sea, vamos a ver, hay teorías que yuxtaponen ocio y trabajo, pero dentro de unas doctrinas que lo envuelven, y esas doctrinas pueden ser o bien como la de Marx, que ve el trabajo como esencia humana, o pueden ser otras teorías que lo que ven como esencia humana pues es el ocio, que a lo mejor la crítica de Lafargue pues iría por ahí. O sea que son unas teorías, pero es que hay que tener en cuenta que esas teorías a su vez están envueltas en otras doctrinas. Entonces dan, como dije al principio, dan modelos. Pero esos modelos, que los modelos estén en la misma casilla, no significa que los modelos sean iguales y haya que ponerlos a un mismo nivel. Hay que medir un poco una cosa y otra, según la doctrina de referencia, según la teoría de referencia, según si el signo de esa doctrina pues es materialista o idealista o espiritualista. Voy a hacerte una pregunta que no sé si es pertinente o va a estar bien formulada, pero es una sugerencia de lo que dijiste. En primer lugar, tengo que decirte que me gustó mucho tu intervención en la forma y en el contenido, ¿no? Pero hiciste unas referencias, por una parte, a Veblen, a Thorstein Veblen, y el autor de Teoría de la clase ociosa, y por otra parte a la Escuela de Frankfurt.
Y cuando hablaste de estos segundos, yo relacioné los dos en el sentido como más que nada aficionado y no experto, no me manejo suficientemente bien en el lenguaje del materialismo filosófico, en el plano antropológico, se puede reducir las dos observaciones que hiciste, se podrían reducir a la siguiente, es decir, cómo de unas relaciones angulares se deriva un efecto sobre las relaciones radiales, es decir, el prestigio de determinada relación angular conduce al consumo de determinados productos derivados de la relación radial. ¿No es así? Y entonces, en el fondo, yo no sé si la forma sutil de analizar lo de la proposición de la Escuela de Frankfurt que dijiste, no está reconduciendo hacia un consumo cultural. Es decir, de la misma forma que las ceremonias religiosas producen el consumo de cirios, pues la clase ociosa con sus exhibiciones están induciendo a consumir corbatas de seda, por ejemplo. Y la Escuela de Frankfurt está diciéndote pues, que si consumes muchas noches esas de Gijón, estás dando puestos de trabajo y haciendo consumir lo otro, es decir, que puede estar relacionado, no sé. Sí, está relacionado, aunque sea muy indirectamente, pero digamos que de la influencia de la Escuela de Frankfurt, pues salen pues, muchísimos movimientos contraculturales, unas veces mejor entendidos que otros, pero realmente pues sale de ahí. Veblen hace un estudio de lo que era la clase ociosa y precisamente los estudios de Veblen fueron los que dieron pie a que naciera luego toda la sociología del ocio. Pero evidentemente muchas de las cosas que ahí se critican, lo que pasa que claro, la Escuela de Frankfurt pues critica unas cosas, pero cuando las quiere cambiar, pues esas mismas cosas se disfrazan de otras, que al fin y al cabo estamos en lo que estamos. Entonces aquí lo que no tratamos pues de cambiar el mundo, pero sí por lo menos de saber dónde pisamos. Sí, la idea de conexión es que en alguna forma pudiera hacerse una lectura de la Escuela de Frankfurt como una sutileza del planteamiento de Veblen. O sea, menos directo, menos brusco, ¿no? Puede ser, lo que pasa que, claro, habría que tallar y habría que decir en qué autor y cómo, porque la Escuela de Frankfurt tampoco es algo homogéneo. Sí. No, la idea esa... No, tu idea, sí, estupendo. Hola, yo quería hacerte una pregunta mucho más de andar por tierra, a ras de tierra. El ocio principal de estos tiempos es el turismo. Entiendo, por lo menos el que más masa mueve, y más materia, y más dinero. España, segundo destino turístico mundial. Entonces, ayer, oyendo un resumen de la Feria Internacional de Turismo, me llamó poderosamente la atención el hecho de que ha sido la feria, creo, de las tecnologías. Bueno, entendemos todos qué quiere decir, que es la feria del móvil, con las aplicaciones que te permiten hacer turismo sin moverte de tu casa. Entonces, yo esto, me gustaría oírte algo a ti en relación con, te has terminado con una alusión. Vamos a ver, en Asturias nuestro turismo es básicamente, la crítica al turismo que yo me gustaría hacer desde aquí, en este sitio, es que justamente en el turismo asturiano se dan los dos mitos que también estudió Gustavo Bueno, el de la cultura y el de la naturaleza. O sea, Asturias es un destino turístico de 40 años, paraíso natural. Y bueno, y todo el mundo, el turismo es turismo de cultura, pero cultura circunscrita. Y cada vez más, porque ahora eso,
viajar a Pakistán se va a reducir no a ver un documental en televisión, que también, sino a tener una aplicación virtual que te permite eso, circunscribir algo, el mundo entero, pero sin tener más cultura. ¿Podrías añadir algo tú mejor con tu conocimiento del concepto ese de cultura circunscrita y el turismo de masas? Bueno, pues el turismo parece que cada vez más está circunscrito a la gastronomía, ¿no? La cultura gastronómica parece que es hoy la estrella a la que todo el mundo va, o lo que se busca. Y sobre esto del turismo, pues hay muchas cosas digamos que está muy de moda, parece ser, el turismo de buscar la naturaleza, las cosas sencillas. Entonces ya lo que son las clases altas, ya no vienen, pues vamos a suponer, jeques árabes, pues ya no van a grandes paraísos que vemos todos, sino que a lo mejor se vienen aquí, a una aldea, y cuanto más remota mejor, pues a oír el silencio. Y eso es lo que están llamando precisamente y lo que están empezando a promocionar como turismo de lujo, que es ya la quitaesencia del lujo, pues es eso, ir a algún sitio pues a contemplar simplemente el mar, o a pasear, o a lo que te decía yo, a escuchar al urogallo, o simplemente el silencio. Parece ser que es lo que más en boga pues están haciendo ahora. Pues hay empresas asturianas que van en esa dirección. Entonces depende siempre, pues eso, de las modas y de lo que podamos elegir dentro de nuestras circunstancias.